Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América y en esta ocasión vamos a hablar de jazz porque vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de esta serie que se titula Impresiones sobre Jazz, esta serie de vídeos en la cual hablamos de músicos de jazz en unos casos menos conocidos pero que a mí me parecen muy interesantes. Y hoy vamos a hablar acerca de un hombre que grabó muy poco, al menos como líder, pero lo que grabó como líder es muy interesante desde mi punto de vista y espero pues traerlo un poco a la superficie y sacarlo un poco de la oscuridad en la que en general está sumido. Me refiero a Billy Mitchell, que aquí lo tenemos y que es un saxofonista tenor verdaderamente interesante. No sé si lo conocen o no, pero este disco, si lo pueden encontrar, es una verdadera maravilla que quiero recomendar a todo el mundo que esté viendo este vídeo. Y es que en la historia del jazz ha habido al menos dos músicos con el nombre de Billy Mitchell. Tenemos por un lado a Billy Mitchell, el pianista, y por otro lado a Billy Mitchell, el saxofonista tenor, que es este, y de este es de quien vamos a hablar. De Billy Mitchell, saxofonista tenor, el saxo tenor más excitante o más emocionante del jazz, dice aquí en la portada de este, que es su primer disco y una magnífica introducción a su música. Nació este Billy Mitchell que tocó el saxo tenor en Kansas City, en el estado de Missouri, en el año 1926. Pero realmente se formó como jazzman en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan. Fundamentalmente en Detroit es donde se formó como músico de jazz. Y como señala Anthony Corbett en las notas de este primer disco que ya he mostrado de Billy Mitchell, que es su primer disco como líder, This is Billy Mitchell, este es Billy Mitchell, como señala en las notas de este disco Anthony Corbett, lo que este saxofonista tenor de 36 años heredó de Kansas City y de la Motor City, es decir, de Detroit, puede escucharse cada vez que toca. Esa herencia es el jazz. Creo que está muy bien dicho, está muy bien explicado, y es que la herencia de Billy Mitchell desde el punto de vista musical tiene mucho que ver con lo que aprendió en principio en Kansas City, pero sobre todo en Detroit, en el estado de Michigan. Es que la tradición del jazz de Kansas City es muy importante, es muy rica, es muy influyente. Tenemos, por ejemplo, a Count Basie, pero podríamos añadir a Benny Moten, podríamos añadir a Walter Page, por ejemplo, todos ellos músicos que se establecieron en la ciudad de Kansas City, con lo cual Kansas City es una ciudad con una tradición jazzística muy rica y muy importante, pero es que en Detroit, en los años 40 y 50, se estaba gestando también una excelente generación de músicos de jazz, entre los que destacaban, por ejemplo, los hermanos Hank Jones, Thad Jones y Elvin Jones. También Yusef Lateef, también Paul Chambers, entre muchos otros, estaban ahí reunidos en ese caldo de cultivo musical que existía en la ciudad de Detroit en los años 40 y 50. Y ahí también se encontraba Billy Mitchell, que tuvo siempre una clarísima afinidad con Thad Jones, con quien trabajó en varias ocasiones, aunque es cierto que inició su carrera profesional a finales de los años 40, formando parte de big bands como por ejemplo la de Milt Buckner e incluso la muy conocida e importante gran orquesta dirigida por Woody Herman, en la cual ocupó
el puesto nada más y nada menos que del saxofonista Gene Ammons. De Woody Herman habrá que hablar en esta serie de vídeos y por supuesto de Gene Ammons también en algún momento. Y a inicios de los años 50, Billy Mitchell lideró la banda que tocaba en el Bluebird Inn de Detroit, colaborando con músicos como, de nuevo, Elvin Jones, Thad Jones o Terry Pollard, y llegando a acompañar incluso al gran Miles Davis durante un tiempo, un breve tiempo, pero también tocó con el trompetista Miles Davis. Poco después tocaría también con Dizzy Gillespie y sobre todo con Count Basie, uno de los grandes de Kansas City, como ya hemos dicho, en diferentes momentos durante los años 50 y 60, participando además en una docena de álbumes de Count Basie grabados para Roulette Records. Por ejemplo, discos como Basie Plays Hefty, todos los arreglos en ese disco son del gran Neil Hefti, que después trabajaría entre otros con Frank Sinatra, que también grabó discos propios muy interesantes, discos de Count Basie como Chairman of the Board, también la colaboración entre Count Basie y la cantante Sarah Vaughan. Ahí aparece, si ustedes encuentran esos discos de Count Basie, la mayor parte de los cuales no son difíciles de encontrar, pues ahí se encuentra también en la orquesta el saxo tenor de Billy Mitchell. Como músico de sesión, eso sí, Billy Mitchell estuvo siempre bastante activo, colaborando a lo largo de las décadas en discos liderados ya no solamente por Count Basie, sino por nombres tan importantes también como los del vibrafonista Milt Jackson, Nat King Cole, Sarah Vaughan otra vez o Ernie Wilkins. Y también participó en sesiones acompañando a diversos vocalistas. Otra manera de escuchar a Billy Mitchell es escuchando algunos discos en los que acompaña a vocalistas como Tony Bennett, como Sammy Davis Jr., Ernestine Anderson, Joe Williams, Mel Tormé o incluso un cantante de rhythm and blues o soul como es el gran Percy Mayfield. Y a finales de los años 60 y principios de los 70 incluso viajó por Europa, integrando en este caso otra gran orquesta, otra big band, como es la dirigida por Kenny Clarke y Francie Boland, con la cual también grabó varios discos. Con lo cual, además de los discos que publicó como líder, ha participado en discos interesantes en otras formaciones como sideman, como músico de acompañamiento. Eso sí, tenemos que hablar de lo que grabó como líder. Simplemente registró 5 álbumes como líder, de los cuales yo he tenido la oportunidad de escuchar 2, grabados ambos para el sello Smash en los años 60. Su disco de debut es el que ya hemos mencionado, que aquí está, This is Billy Mitchell. Este es Billy Mitchell del año 1962, que ha sido reeditado en CD, aunque no es siempre fácil de encontrar, por Verve. Y aquí escuchamos un sonido influido por grandes como por ejemplo Lucky Thompson o Sonny Stitt. 8 son los temas que encontramos en este disco, que es excelente la verdad, y en él vemos a Billy Mitchell muy bien acompañado, está en muy buena compañía. En 4 de los cortes lo acompañan Sleepy Anderson al órgano, Bobby Hutcherson al vibráfono en una de sus probablemente primeras sesiones de grabación, Herman Wright al contrabajo y Otis Finch a la batería. Eso en 4 de los 8 temas. Después, en los otros 4, ya no hay órgano, pero se añade la trompeta de Dave Burns y también el piano de Billy Wallace. Hay una elegancia enorme en los arreglos de este
disco y también en las interpretaciones. Y como las notas señalan, este disco es un disco que nos presenta diversas caras, diversas facetas de Billy Mitchell, que son igualmente atractivas. Por un lado, el lirismo y la emoción contenida de baladas como, por ejemplo, Sophisticated Lady, como Just Waiting, que por cierto está compuesta por la gran Melba Liston, de quien también tendremos que hablar en algún momento en esta serie de impresiones sobre jazz. Por un lado tenemos esa emoción contenida de baladas y también por otro lado tenemos el swing y la energía de temas como Automation, como Siam, por ejemplo. Y también hay lugar incluso para la bossa nova, que podemos encontrar en su versión más suave en temas como Passion Nova, por ejemplo. Entonces la bossa nova también, principios de los años 60, lógicamente tiene sentido que la bossa nova aparezca también en este disco. Y después tenemos algunos cortes, como por ejemplo Tamra o You Turn the Tables on Me, que sirven como puentes entre estas dos caras diferentes de Billy Mitchell. En esos temas se acentúa el swing desde un acercamiento más relajado y basado en el medio tiempo. Entonces este es un disco muy completo para entrar en la música, en el legado musical y discográfico de Billy Mitchell. Sobre todo en las baladas, me parece a mí que el vibráfono sutil del gran Bobby Hutcherson subraya con mucha delicadeza los solos siempre interesantes, siempre imaginativos, siempre con mucho lirismo de Mitchell, y el álbum en general yo lo recomiendo enormemente porque es una verdadera delicia y es, lo digo otra vez, la introducción perfecta al sonido de este saxofonista tenor. Si tienen la oportunidad de encontrar este disco, This is Billy Mitchell, este es el disco de Billy Mitchell por el que hay que empezar. 2 años después de grabar este disco, en el año 1964, Billy Mitchell vuelve a liderar una sesión también para el sello Smash, que se publica bajo el título de A Little Juicy. A Little Juicy. Y este es un disco en formación de sexteto junto a Thad Jones a la trompeta, Kenny Burrell, nada más y nada menos, a la guitarra, Richard Wyans al piano, Herman Wright al contrabajo y Oliver Jackson Jr. a la batería. Aquí vamos a ver en este disco, A Little Juicy, un poco jugoso, se podría traducir. Vamos a ver la conexión que existe entre Billy Mitchell en el saxo tenor y Thad Jones en la trompeta. Y es que la trompeta de Thad Jones tiene una presencia decisiva en este disco, además de que el trompetista compuso 4 de los 6 temas que aparecen en este álbum. Hay lugar para varios solos, en general breves, de cada uno de los músicos, y en casi todas las piezas escuchamos en algún momento a Mitchell y a Thad Jones tocando a dúo y creando un sonido muy atractivo juntos. Una de las atracciones para mí de este disco es la interrelación que existe y que además brilla con luz propia entre Billy Mitchell y Thad Jones. Vuelve a haber, por supuesto, espacio para la bossa nova, que a principios de los 60 tenía importancia y que revitalizó el jazz en esos momentos y que le gustaba mucho a Billy Mitchell. Tenemos un tema aquí titulado Bossa Nova Ova, escrito por Thad Jones, y el único estándar de la sesión es una
versión de Stella by Starlight, marcada por un interesante cambio de tempo y un acercamiento lleno de swing que no trata este tema como la balada que suele ser. Este es un tema que generalmente escuchamos en versiones baladísticas, tanto vocales como instrumentales, pero aquí hay un cambio de tempo que añade swing a este tema Stella by Starlight. Otro disco más que notable que me parece a mí que merece mayor reconocimiento, aunque, de nuevo, no es fácil de encontrar. Aunque participó en muchas sesiones de otros músicos en los años 60, Billy Mitchell no volvería a grabar discos como líder hasta los años 70 y 80, cuando registró un álbum para el sello Catalyst que se titula Now's the Time. Ahora es el momento, del año 1976, y 2 discos para el sello Xanadu o Xanadu. Discos que se titulan The Colossus of Detroit, el Coloso de Detroit, del año 1978, y The Lord's Blues, el Blues del Señor, del año 1980. 2 discos recomendables, pero que desgraciadamente no se pueden encontrar en formato digital. A principios de los años 80, eso sí, participó en 2 discos muy curiosos publicados por Xanadu, que se titulan Xanadu in Africa, del año 1981, y Night Flight to Dakar, vuelo nocturno a Dakar, del año 1982. Y estos son 2 discos grabados en marzo de 1980 en un club en Dakar, en Senegal, en África, y nos presentan a Billy Mitchell en compañía, atención, de Al Cohn, también al saxo tenor, Dolo Coker al piano, otro magnífico pianista y muy poco conocido del que tendremos que hablar en esta serie, Leroy Vinnegar al contrabajo y Frank Butler a la batería. Parece ser que se grabó este disco en Dakar, en Senegal, durante una gira por el continente africano, y por suerte esta música se ha reeditado en CD y esto nos permite disfrutar del sonido de un quinteto en plena forma interpretando un repertorio que mezcla standards y composiciones propias y que ofrece amplias posibilidades para la improvisación. Hay que pensar que en estos 2 discos grabados en Dakar, en Senegal, varios temas superan los 10 minutos de duración y eso da mucha oportunidad, ofrece mucho espacio para los solos y para las improvisaciones de cada uno de los participantes. Y vaya banda la que se desplazó hasta el continente africano para grabar estas sesiones durante una gira por esas latitudes. Una muy buena oportunidad de escuchar a un Billy Mitchell que, por desgracia, grabó menos como líder de lo que me hubiese gustado. Y yo tengo estos 2 discos de Xanadu Records, se publicaron en CD, y los mostraré cuando hable en esta serie de vídeos del saxofonista Al Cohn. Pero recomiendo sin ninguna duda esos 2 discos titulados Xanadu in Africa y Night Flight to Dakar. Los 2 se han publicado en CD en una edición en doble disco que incluye, por supuesto, los 2 LPs en 2 CDs. Por cierto que, como curiosidad, he encontrado noticias de que Billy Mitchell trabajó durante un breve tiempo como director musical de Stevie Wonder, esto probablemente durante los años 70, y falleció víctima del cáncer de pulmón en Rockville Center, en el estado de Nueva York, en el año 2001, hace ya 2 décadas, hace ya 20 años que murió Billy Mitchell a la edad de 74 años.
Hoy se encuentra un tanto olvidado, desgraciadamente, y sus discos no siempre son fáciles de encontrar, pero los testimonios sonoros que nos han quedado de su música, sobre todo estos 2 álbumes para Smash en la primera mitad de los años 60 que hemos comentado, This is Billy Mitchell y A Little Juicy, nos lo presentan como un saxofonista tenor que es realmente muy versátil, de enorme talento y siempre en perfecta consonancia con los músicos que lo rodeaban. Recomiendo sin ninguna duda como magnífica puerta de entrada a la música de Billy Mitchell este verdadero discazo del año 1962 que es This is Billy Mitchell, reeditado en CD por Verve Records, pero publicado originalmente por Smash a principios de los años 60. Cualquier cosa que puedan encontrar en la que participe Billy Mitchell es realmente recomendable, pero este disco es el lugar en el que uno debe comenzar a escuchar su música. A mí me habría gustado que tuviese la oportunidad de grabar más, pero no tuvo la oportunidad de grabar más como líder, solamente unos cuantos discos, todos ellos más que recomendables. Terminamos así este vídeo, no solamente recomendando la música de Billy Mitchell, sino animándoles a que si ustedes conocen esa música, si ustedes tienen alguno de estos discos en los que participa Billy Mitchell, ya sea como líder o como músico de sesión. Recuerden, hay discos de Count Basie muy buenos de los años 60 en los cuales participa Billy Mitchell. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo haciéndome saber qué les parece Billy Mitchell como saxofonista tenor. Ya digo, un poco oscuro, un poco olvidado, pero desde luego merece muchísimo la pena. Soy Antón García Fernández, me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde se grabó este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo que se grabó en el mes de agosto del año 2021 y muy pronto ustedes van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la atención. Escuchen al gran Billy Mitchell y nos vemos en el canal de YouTube Antón GF muy pronto. Hasta la próxima ocasión.